dicho que, por ejemplo, si tenemos 50 unidades poblacionales y de esta queremos traer 5 elementos muestrales, entonces procedemos de la siguiente forma, hemos dicho. En el paso 1 se debe dar a cada unidad en la población un número, etiqueta o identificación. Todas las etiquetas deben tener el mismo número de dígitos. Si la población tiene 2, entonces toda la codificación debería tener simplemente dos dígitos, ¿no? Entonces, el primer dígito es poner en condiciones a la población bajo el marco muestral, ¿no? Es decir, el marco muestral debería estar definido en la población objetivo a través de la codificación respectiva, ¿no? Entonces, como tenemos 50 unidades poblacionales y 50 tiene 2 dígitos, entonces todas las unidades tienen que tener 2 dígitos. Eso lo hemos explicado en la anterior clase. Ahora vamos a ir al paso 2. Es lo que entonces, como Recording in progress. vamos a ver ahora qué ha pasado. Parece que aquí no lo está asimilando. Bien, ahora sí. Bien, entonces, como habíamos dicho, vamos a ir haciendo el análisis respectivo. Aquí entonces, no sé qué le pasa a esto. Bien, ahora sí entonces, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho era primero ir por el lado de hacer el análisis. No me permite rayar, no sé qué le pasa. Un ratito, por favor. ¿Qué le pasa a esto?
Ahora sí. Entonces estamos en este ejemplo. Como habíamos dicho, es de 2 dígitos, entonces tenemos que trabajar cada 2 dígitos, ¿no? Entonces, agarramos aquí y decimos, este dígito es 37. 37 está en la población, está en la población. Por lo tanto, se toma en cuenta, este sería válido. El segundo sería 57, ese no está, está fuera porque tenemos solo 50 elementos muestrales. El tercero sería 3, está, entonces se toma en cuenta. El 99 no está, no tomo en cuenta. El 75 no está, no tomo en cuenta. El 81 tampoco está, no lo tomo en cuenta. Al 83 tampoco está, no lo tomo en cuenta. Al 71 tampoco está, no lo tomo en cuenta. Al 66 tampoco lo tomo en cuenta, perdón, sí está bien. Al 56 tampoco lo tomo en cuenta. Sí lo puedo tomar en cuenta al 6, con eso tendría 3. Lo puedo tomar en cuenta al 12 y finalmente lo tomo en cuenta al 19. Son los 5 que necesito para mi análisis. Entonces los puedo utilizar de esa forma, ¿no? Ahora bien, entonces, como aquí hemos explicado, el 37 está, lo tengo que considerar porque está dentro de la población. El 57 no está, entonces tengo que saltar al siguiente número. El siguiente número es 03. El 03 pertenece a la población, por lo tanto lo tengo que considerar. El 99 no está, salto el 99. El 75 también salto, no está en la población. 81 también salto, no está en la población. 83 también salto, no está en la población. 71 también salto, no está en la población. El 66 tampoco está en la población. El 56 tampoco está en la población. Los que sí están en la población son el 6, el 12 y el 19. Y es lo que hemos explicado en la anterior clase. Por lo tanto, la muestra seleccionada será la suma de objetos con las etiquetas 37, 03, 06, 12 y 19, ¿no? Eso es entonces con relación a ese ejemplo. Ahora bien, lo que habíamos dicho es que también se puede utilizar otras tablas de número aleatorio. Por ejemplo, ahora supongamos que el lugar de partida escogido al azar sea la primera fila y la columna 3. Entonces aquí tengo la primera fila, la columna 3. Ahora, ¿cómo se hace este análisis? El otro hemos hecho 2 a 2. En este tenemos que tomar en cuenta necesariamente qué está pasando. No entiendo aquí qué es lo que está pasando. Un segundito, por favor. Parece que se ha vuelto a salir esto. No lo hace caso. No quiere mostrarnos la pizarra. No entiendo por qué se hace así. Entonces aquí ahora, en esta tabla estamos empezando en la fila 1, la columna 3.
Ahora, como tenemos que tomar solamente dos dígitos, entonces cuando tenemos este tipo de tablas con cuatro dígitos, entonces lo único que se hace es se toma en cuenta los últimos dígitos, ¿no? Se toma en cuenta los últimos dígitos. Un segundo, espérenme, por favor, está mal esta pizarra, voy a buscar otra pizarra, un segundo, espérenme. Bueno, compañeros, no, voy a tener solo que explicar porque no se puede utilizar, no hace caso la pizarra. No entiendo cuál es el asunto. En el anterior hemos podido, pero ahora, bien, no vamos a perder el tiempo, ¿sí? A ver, aquí estamos viéndonos en esta parte que hay una tabla de números aleatorios con cuatro dígitos. En este nuevo procedimiento, yo tengo que empezar en la primera fila, en la tercera columna. Pero lo que tengo que tomar en cuenta no son los cuatro dígitos. Como solamente tengo dos en la población, entonces tengo que ver los últimos tres dígitos, perdón, dos dígitos. Entonces aquí, por ejemplo, voy a empezar en esta columna y voy a analizar los últimos tres dígitos. En este caso, tendría 33. 33 está dentro de los 50, por lo tanto, sería tomado en cuenta en la muestra. En este segundo sería 60, las dos últimas cifras. No la puedo tomar en cuenta porque la población solo va a 50. En esta sí puedo tomar 0,3, porque 0,3 está dentro de la muestra. En esta 99 no está, en esta 76 no está, en esta 0,8 también la puedo tomar, pero aquí hay un problema. Tengo que tomar en este tipo de ejercicios los dígitos iguales, los últimos dígitos iguales. O sea, cada vez que aparezca 3, tengo que considerar a la muestra. Entonces, aquí, por ejemplo, es 3, entonces tomo en cuenta esto. Aquí es 3, tomo en cuenta la muestra. Después, ninguno es 3. Voy a la segunda fila. En la segunda fila, este es 3, en la última cifra, ¿está bien? En la otra es esta, 3, hasta conseguir los 5 elementos, ¿no? Entonces, en el 7133 es el número 3, ¿no? La ubicación número 3. El 6603 es la ubicación número 5. El 5803 es la ubicación 15. El 9933 es la ubicación 20. Y el 3023 es la ubicación 23. Por lo tanto, son los 5 elementos que tengo que considerar para la muestra. Entonces, la muestra seleccionada serán las unidades o sujetos con etiquetas 3, 5, 15, 20 y 23. 3, 5, 15, 20 y 23. Es otra forma de considerar entonces la utilización de los números aleatorios. Bien, antes de entrar al muestreo estratificado, entonces vamos a ir a nuestra tabla. Entonces, pero para esto necesitamos una tabla de números aleatorios, ¿verdad? Entonces vamos a conseguir la tabla de números aleatorios. Vamos a ir entonces a lo siguiente. Esperen un momento, por favor. Un segundo, espérenme para hacer este ejemplo, ¿sí?
Bien, compañeros, aquí tenemos un ejercicio, ¿sí? Dice, en un trabajo de investigación sobre la práctica de una población de 20 alumnos de una universidad se obtuvo los siguientes resultados, dice. Nombre, Alicia, Juan, Fernanda, Pedro, Julio, Marcos, Rosa, Alberto, Fabián, Ana, Laura, Carlos, Enrique, Miguel, María, Carmen, Victoria, Marcelo, Jorge, José. A. Elige una muestra aleatoria simple de tamaño 5 de esta población mediante la tabla de números aleatorios adjuntas, dice. Empieza en la fila 2, columna 1, ¿sí? En la fila 2, columna 1. Establezca los nombres de los alumnos que entran en la muestra, dice. Y debería haber un tercer ejercicio, que debería ser un C, que diga, establezca el parámetro poblacional y muestrado. Entonces, como hemos visto y como hemos hecho anteriormente, de la misma forma tenemos que anotar entonces, ¿no? Entonces, compañeros, nos vamos a dar para esto 5 minutos, si no es complicado, tienen todos los elementos para hacer, pero esta vez no me van a gritar el resultado, sino esta vez lo van a subir al Schoology, ¿sí? Entonces, directamente lo van a subir al Schoology. En este momento está empezando, entonces tienen 5 minutos, es menos cuarto, 10 minutos hasta menos 11. Perdón, hasta menos 5. Vayan haciendo, le sacan foto y después lo van a subir al Schoology.
Bien, compañeros, están viendo el ejercicio, entonces ustedes tienen que terminar y subirlo, ¿no? Hemos quedado 10 minutos. Ya han pasado 5 minutos entonces, ¿no? No es demasiado complicado, están ahí las tablas de números aleatorios. Lo único que tenemos que hacer primero es establecer una muestra de 5 elementos utilizando la tabla de números aleatorios, empezando en la fila 2, en la columna 1. Después tenemos que establecer los nombres, que identifiquemos las posiciones, y finalmente tenemos que establecer el parámetro poblacional y muestral. Eso es lo que tenemos que hacer entonces, ¿sí? Entonces, compañeros, tenemos que trabajar como habíamos dicho, ¿no? Tienen que subirlo al Schoology esta vez, ¿no? No lo vamos a resolver aquí. Directamente la tienen que subir al Schoology. Ya está habilitado en el Schoology para que lo puedan subir. Compañero, ¿tiene alguna consulta? Buenas noches, ingeniero. Una preguntita. No se puede subir la presentación al Schoology. Mm, Siento que no está habilitada. Déjame ver, por favor.
El compañero está habilitado ahora, ¿sí? Bien, aquí está, muchísimas gracias. ¿Perdón? Está habilitado, ingeniero. No lo escucho bien. Bien, compañero, súbanlo. Sí, tienen como 10 minutos más para subir eso. De todas formas, como este es un tema importante, yo lo voy a resolver, pero vuelvo a reiterar, esto está abierto para que lo suban, ¿sí? O sea, no nos va a alcanzar el tiempo si es que siguen esperando. Entonces aquí, compañeros, lo único que tenemos que hacer siempre es fijarnos qué tenemos como resultado. Si nos fijamos aquí, nos está indicando que hay 20 alumnos, ¿sí? Entonces nuestro N es igual a 20. Lo que nos está pidiendo es que podamos tomar muestras de tamaño 5. Entonces tengo que tomar muestras de tamaño 5. Y es más, me dice que utilice los números aleatorios y empiece en la fila 2, columna 1, dice que sería esta, ¿no? Ahora bien, aquí que hemos dicho que podríamos tomar, hay dos formas, ¿verdad? Podríamos tomar los últimos dígitos, pero aquí no nos alcanza con los últimos dígitos. Entonces tenemos que hacer el análisis con cada dos dígitos, ¿no? Entonces 14 pertenece a la muestra, sí está, entonces este sería un primer elemento, ¿no? El siguiente elemento sería el 09, que también está. Después tendríamos el 11, que también está. El 41 no está, no lo tomamos en cuenta. El 86 tampoco, perdón, el 83 tampoco. El 21 tampoco, está por fuera. El 36 tampoco. El 74 tampoco. El 88 tampoco. Y a este sí lo podemos tomar, que es el 02, que tengo 1, 2, 3, 4. Me falta un elemento. Estos 99 no me sirve. Este me sirve. 05. Entonces, para el inciso A, la muestra que yo tengo que considerar son los elementos 14, 9, 11, después tengo el 2 y tengo el 5. Esto lo puedo reordenar entonces. Los reordeno y tengo el 2, el 5, el 9, el 11 y el 14. Esa es la muestra. Entonces, ese sería el inciso A. Ahora me dice que haga el inciso B. Establezca los nombres de los alumnos que entran en la muestra. ¿Qué alumnos entrarían en la muestra? Entonces, el 2 corresponde a Juan. Entonces, la muestra estaría conformada por Juan. El 5, 1, 2, 3, 4, 5, Julio. Después tendríamos el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Fabián. Después está el 11, Laura. Finalmente el 14, dice, ¿no? 11, 12, 13, 14, Miguel. Esos serían los elementos, pero vuelvo a reiterar, es por la interpretación de la tabla. Si en la tabla tomo otro criterio, por ejemplo, si tomaba que sea el criterio de que el último dígito sea 4, entonces prácticamente no me alcanzaba. Tenía 1, 2, más que 2 elementos, pero podía haber tomado el 9 también, ¿no? Vamos a ver si con 9 se cumplía. Con 9 teníamos tampoco 2 elementos y no teníamos más. Con 1 teníamos 1, 2, 3, nada más. No, yo creo que no había otro criterio más que anotar de 2 dígitos. Entonces, esto sí. Ahora en el C. En el C me dice, establezca el parámetro poblacional y muestral. Dice, entonces, ¿cómo podría fijar el parámetro poblacional y muestral? El parámetro poblacional sabemos que es teta, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sería teta entonces? El teta tendría que tomar
el porcentaje de los que no practican deporte, entonces, ¿no? O de los que practican deporte. Entonces aquí ahora va a ser con la proporcionalidad, entonces vamos a tener un análisis de proporcionalidad. Entonces la proporcionalidad sería, si tomamos que sí hacen deporte, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, la proporcionalidad sería 8 sobre 20. Esa es la proporcionalidad que tendríamos, ¿no? Y nos saldría, si hacemos el detalle, sería 8 dividido entre 20. 0,4 sería, ¿no? O 40% si quieren. Ahora con la muestra, dice, con la muestra del P chiquito. Con la muestra solamente puedo tomar del 2, 5, 9, 11 y 14. El 2 sí hace deporte. El 5, 1, 2, 3, 4, 5 también hace deporte. El 9 no hace deporte, el 9 no lo considero. El 11 es, sí hace deporte, Laura. Y el 14 no hace deporte, no lo toma en cuenta. Entonces, el muestral solamente es 3 sobre 5. Entonces, tendría 3 dividido entre 5, ¿no? Sería 60%, ¿no? Esto sería 40% y el parámetro muestral sería 60%. Vuelvo a reiterar, hay que definir X entonces, que sería número de personas que practican deporte, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, ¿sí? Esa sería la forma entonces de solucionar este tema, ¿no? Ahora bien, vamos a ir a ver ahora lo que está aquí anotado como es el muestreo estratificado. O sea, hemos dicho que todos los muestreos se basan entonces a partir del muestreo aleatorio simple, ¿no? Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el muestreo estratificado, entonces cómo lo conceptualizamos. Vamos entonces aquí y vamos a plantear lo siguiente, hay que tener cuidado entonces con esto, ¿no? Primero vamos a indicar que el muestreo estratificado, vuelvo a reiterar, el muestreo estratificado consiste en dividir la población en subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos, denominados estratos, según una característica específica de la población, y dentro de cada uno de ellos se eligen los elementos por el muestreo aleatorio simple, para tomar una muestra simple independiente de cada grupo o subconjunto, ¿no? Entonces, gráficamente lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos una población, ¿sí? Esa población está dividida en estratos. En este caso son los estratos, ¿sí? Y cada estrato funciona como fuera una población. Por lo tanto, sacamos una muestra de cada estrato, ¿sí? Y una vez que hemos sacado de cada estrato la muestra, para sacar la muestra global, tenemos que hacer una ponderación. Ponderamos entonces el muestreo con la participación de todos los estratos. Hay que tener claro que aquí el N, que es tamaño de la población, va a ser la suma de N1 más N2 más N3 más NL, es decir, es la suma de los tamaños de cada estrato, ¿no? De cada estrato. Y los N minúsculas es la suma de los tamaños de cada muestra, ¿no? Cada muestra, la muestra N1, N2, N3, NL, ¿sí? De cada estrato, entonces nos va a dar el tamaño total de la muestra. Aquí hay que indicar que el muestreo estratificado consiste en dividir la población en subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos, denominados estratos, según una característica específica de la población, y dentro de cada uno de ellos se eligen los elementos por el muestreo aleatorio simple para tomar una muestra simple independiente de cada grupo o subconjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Una característica específica de una población sería tomar en cuenta, por ejemplo, el sexo, hombres, mujeres, dos estratos. Podríamos tomar un estrato, por ejemplo, en función a la edad. Los bebés, los niños, los jóvenes, los adultos y los mayores, ¿verdad? Entonces ahí tengo varias posibilidades de estrato. Entonces el estrato siempre es una característica propia de la población de estudio, ¿no? Eso no olvidar entonces. Ahora bien, dentro del muestreo estratificado, entonces, tenemos que hablar de sus características. Se aplica cuando hay ciertos factores, dice, variables, subpoblaciones o estratos que pueden influir en el estudio y se requiere asegurar una cantidad mínima de individuos de cada tipo. Es decir, cuando la población está desproporcionada, en el sentido de que hay más elementos de una característica que de otra característica. Y como hemos dicho, la muestra tiene que ser representativa de la población. Y para conseguir esta representación, entonces, tenemos que estratificar y buscar algún punto de fijación. Enseguida vamos a ver las aplicaciones. Y la fijación, en realidad, lo que nos va a devolver es la proporcionalidad con relación al tamaño de la población. Dos, se realiza entonces un muestreo aleatorio de los individuos de cada uno de los estratos, ¿no? Se realiza entonces el muestreo aleatorio de los individuos de cada uno de los estratos. Como dije anteriormente, cada estrato funciona como fuera una población. Entonces, el análisis es independiente. Y una vez que hemos hecho el análisis de todos los estratos, sacamos una muestra ponderada, ¿sí? Considerando los estratos del análisis. Al extrapolar los resultados de la población hay que tener en cuenta el tamaño relativo del estrato, ¿no? Entonces, eso nos permite garantizar la representatividad de la muestra, porque en la medida en que sea representativo, entonces vamos a tener mayor efecto en el análisis. ¿Cuáles son las ventajas, entonces? Tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas, lo que habíamos dicho, la representatividad de la muestra. Se obtienen estimaciones más precisas. Su objetivo es conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o las variables estratificadas se refieren. ¿Cuál es la desventaja? Se debe conocer la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación, ¿no? Es decir, se debe conocer qué función de distribución tiene, ¿sí?, la población. Ahora bien, vamos a hablar de la fijación. Entonces, la fijación es un instrumento del muestreo estratificado que nos permite entonces comprender de mejor forma la obtención de los elementos muestrales. La primera es la fijación uniforme o igual. En este caso decimos que es aquella en que se selecciona la misma cantidad de unidades en todos los estratos. Ahí tendríamos un factor de desventaja, ¿verdad? Porque si la característica de la población es especial con respecto a una variable, si todos fijamos con la misma cantidad, entonces esa característica especial no la vamos a poder reflejar adecuadamente en el muestreo. La segunda es la fijación proporcional, ¿sí? En este caso, entonces, el número de unidades de análisis seleccionada de cada estrato es proporcional al número de elementos en el estrato para la población. Enseguida vamos a ver esto, pero podemos ir anotando lo que nos está indicando entonces, ¿no? Entonces, la fijación es cómo determino el tamaño, ¿no? El tamaño correspondiente. Cuando digo que hay una fijación uniforme, entonces lo que estoy haciendo simplemente es digo que el tamaño del estrato L, de la muestra del estrato L, va a ser el tamaño de la muestra total dividida entre el número de estratos, ¿no? Esa es uniforme o proporcional, perdón, uniforme o igual. En cambio, la proporcional no puede ser de esa forma. La proporcional tiene que tener una proporcionalidad del tamaño del estrato respecto al tamaño de la población. Y eso multiplicado por la muestra, ¿no? Multiplicado por la muestra. Y en este caso sería n, ¿no? N es tamaño de la muestra. Ahora bien, de la física conocemos que este factor también le podemos llamar factor de peso, ¿verdad? Entonces yo podría anotar esto como WL por N, ¿no? Este WN es la relación relativa entre el tamaño del estrato respecto al tamaño total, ¿no?
eso me va a dar en ese sentido. Hasta ahí hemos visto que es la relación entre la fijación uniforme o proporcional. Ahora bien, después viene la fijación óptima. La fijación óptima consiste en seleccionar la muestra de tal manera que se minimice la varianza del estimador o se minimice el costo de obtención de las muestras, ¿no? Es decir, que cuando se hace un análisis estratificado, obviamente que en cada estrato también vamos a tener una dispersión, grande o pequeña, ¿verdad? Pero vamos a tener al final una dispersión. Por lo tanto, en la fijación óptima tenemos que tomar en cuenta esta varianza o por el contrario, tomar en cuenta el costo de la muestra. Lo más común es que se utiliza la varianza, ¿no? Es decir, vamos a tomar tamaños en varianzas muy dispersas o muy concentradas, ¿verdad? Entonces, eso va a tener un plus que nos va a ayudar entonces al análisis expectativo. Ahora, para encontrar eso, tenemos que hacer un análisis entonces de la siguiente forma, ¿verdad? Vamos a indicar entonces que el tamaño del estrato L va a ser igual entonces a N por L, que sería el tamaño del estrato, multiplicado por la desviación estándar de la cuasivarianza que corresponde al estrato L. Todo dividido entonces entre el tamaño 1 del estrato 1 por la desviación estándar de la cuasivarianza 1 más N2 por la desviación estándar de la cuasivarianza, perdón, no es al cuadrado, es la desviación estándar de la cuasivarianza más así sucesivamente hasta el término elésimo, ¿no? Entonces la desviación estándar elésima, ¿no? Entonces, esta es la fijación óptima. Tome en cuenta entonces la cuasivarianza, hay que tener cuidado, está en función de la cuasivarianza, ¿sí? Es la que más se utiliza entonces, ¿no? Cuando hacemos este análisis. Entonces, tenemos la fijación uniforme, o igual que es aquella que se selecciona la misma cantidad de unidades en todos los estratos. Con la fijación proporcional, se toma en cuenta la relación entre el tamaño del estrato con relación al tamaño de la población. Entonces, tenemos una proporcionalidad. Y con la fijación óptima, tomamos en cuenta la varianza, ¿no? En realidad, la cuasivarianza más que la varianza. Entonces, ahora sí, podemos ver un ejemplo de fijación con los siguientes datos. Con los siguientes datos, dice, realiza la fijación de los estratos, dice. Y aquí tengo esta relación de los estratos, ¿sí? Tengo el estrato 1, el estrato 2, el estrato 3. O sea, la relación poblacional es, dice, 45%, 39% y 16%, dice. La cuasivarianza muestral 1200, 2600, 2100, y me está pidiendo que haga la fijación simple, la proporcional y la óptima, dice. Como aquí estoy viendo, el tamaño de la muestra es 2500, ¿sí? 2500 elementos hay en la muestra entonces. Entonces, para el simple creo que no hay ningún problema, ¿verdad? Hemos dicho que es dividir la muestra total entre el número de estratos. En nuestro caso, tendríamos que dividir 2500 entre 3, ¿no? 2500 entre 3. Entonces aquí lo vamos a ir borrando esto porque no vamos a alcanzar. Aquí tendría entonces 2500 dividido entre 3, ¿no? Hay 3 estratos, 2500 entre 3. 2500 entre 3 me da lo siguiente. Me da 833.33. Aquí hay que tener cuidado. Sería 833, dice, punto 33. Hemos dicho que se toma en el muestreo el redondeo estadístico, ¿no? Que sería 834. Lo mismo aquí tendría que tener 834. Si pongo aquí 834, me voy a pasar en 2 unidades, ¿sí? Entonces no puedo colocar 834 en el tercer estrato. El tercer estrato siempre es el resultado de alcanzar los 2500.
Por lo tanto, va a ser simplemente 832. Vuelvo a reiterar, el tercer estrato es de ajuste. Sumando esto me tiene que dar los 2.500. Aquí tengo 0, llevo 1, aquí tengo 9 más 1, 0, llevo otro, 8 más 8, 16 más 8, 24 más 1, 25. Entonces me da el valor correspondiente. Entonces hay que tener cuidado. En el simple solamente se pueden hacer con los dos primeros el redondeo estadístico, y el tercero tenemos que ajustar de acuerdo al tamaño de la muestra, ¿no? Ahora bien, vayamos a ver ahora el proporcional. Ahora aquí yo tengo, en los datos yo no tengo el tamaño de la población, ni tengo el tamaño del estrato, pero sí tengo un coeficiente que se llama WJ, ¿no? Entonces, WJ sí está dada de dato. Por lo tanto, entonces, este WJ yo puedo utilizar para calcular. Entonces, ¿cómo lo haría? Lo haría como que esto es 0,45 multiplicado por 2.500, ¿no? Y eso me va a dar entonces aquí, ¿cuánto me da? $1,125, dice. 1,125 entero, por si acaso. No necesito redondear. El segundo es 0,39, también multiplicado por 2.500. Y eso me va a dar entonces 0,39 por 975. Dice. El tercero sería 0,16 por 2.500. Y esto va a ser 400. En este caso no necesitamos hacer redondeos. Nos da los 2.500 respectivos, ¿sí? Entonces ahí no hay ningún problema. Ahora tendríamos que calcular la óptima, la fijación óptima. Esta es la fijación óptima, entonces. Entonces, para poder calcular la fijación óptima, vamos a tener que utilizar, tenemos que irnos a, a la pizarra, ¿no? Lastimosamente creo que esto no lo vamos a poder llevar, pero vamos a hacer el ejercicio aquí mismo. Aquí tenemos varios sectores como para poderlo hacer. Primero tengo que calcular el denominador. El denominador, entonces, bueno, primero tengo que tener aquí las cuasivarianzas, ¿no? Aquí dice que son cuasivarianzas muestrales. Yo necesito las desviaciones estándar, por lo tanto, tengo que sacar la raíz. Tengo que sacar la raíz, entonces, a 1900, ¿no? Entonces voy a tener 1900. Voy a tomar solamente con dos decimales, ¿sí? Para no tener problemas. Esto me da 43,59. Después tengo 2.600. Dice. Me da 50,99. Y finalmente tengo 2.100. Y me da 45,82 vamos a tomar. ¿Ya? Entonces, lo primero que tengo que confeccionar es el denominador. Este denominador
Entonces, ese denominador debería ser, pero fíjense que no tengo los datos para hacer el denominador. Entonces aquí tengo que hacer un artificio. El artificio que tengo que hacer es todo dividir el numerador y el denominador, dividir por n mayúscula, ¿no? Entonces voy a tener aquí la otra fórmula que sería WJ por sigma J estimado por n, y aquí sería la sumatoria desde que i igual 1 hasta L de WJ, y sería, ¿no? Aquí hay un error. Debería ser, este debería ser J, no debería ser I. Entonces sería desde WJ multiplicado por sigma J estimado, ¿no? La sumatoria de estos. Entonces aquí voy a aprovechar este espacio. En realidad lo que yo tengo que hacer es W1 por la cuasivarianza 1 más W2 por la cuasivarianza 2 más W3 por la cuasivarianza 3. En realidad la desviación estándar, ¿no? Entonces, punto 45 por 43.59 más punto 39 por 50.99 más punto 16 por 45.82. Ese sería el denominador. O sea, el denominador me va a dar aquí a mí 46.83. Lo voy a redondear esto. Voy a trabajar solo con 2.83. Este entonces es el común denominador. Por lo tanto, para calcular el tamaño del estrato 1, de la muestra del estrato 1, voy a tener aquí W1 por la cuasivarianza 1 dividido entre 46.83. Entonces tendría que sacar entonces 0.45 multiplicado por 43.59 y todo dividido entonces entre 46.83. Esto me va a dar entonces y esto hay que multiplicar. Aquí nos falta multiplicar. La fórmula dice que hay que multiplicar por el 2500. Aquí nos falta eso, ¿no? Tenemos que multiplicar por el 2500 entonces. Esto por 2500. Y eso nos da. Voy a ya redondearlo esto, ¿no? O sea, lo voy a poner en redondeo. En redondeo sería 1047. Me sale así, 17 me sale, ¿no? Entonces, aquí la óptima sería 1047, 48 sería, ¿no? Apenas se pase un 10 milésimo, se pone el entero siguiente, hemos dicho. Eso era el 1. Ahora aquí puedo sacar el N2. Va a ser entonces W2 por la desviación estándar 2 por 46.83. Esto sería 0.39 multiplicado por 50.99. Eso dividido entre 46.83. Entonces me da 0.39 por 50.99 dividido entre 46.83 multiplicado por 2500. Entonces esto me da, perdón, esto me da 1061
.61. Entonces sería 1062. Aquí voy a calcular el N3. De la misma forma sería W3 por la desviación estándar de la cuasi varianza dividido entre 46.83. Es decir, que eso sería 0.16 multiplicado por 45.82 dividido entre 46 multiplicado por 2500, ¿no? Eso me va a dar 0.16 por 45.82 dividido entre 46.83 multiplicado por 2500. Me sale 391.37. Es decir, que yo debería utilizar aquí como 392. Ahora, si yo sumo allá y digo 1048 más 1062 más 392, me paso en 2, tengo 2502. Por esa situación, aquí el análisis debe ser siempre de ajuste con el último estrato, ¿no? Entonces aquí esto va a ser 390, no puede ser más. Porque si es más, se sale de los 2500, ¿no? Entonces ahora sí, con el 1048 más 1062 más 390, entonces tengo los 2500, ¿no? Entonces hemos hecho la fijación, ¿sí? La fijación simple, la proporcional y la óptima, ¿no? Eso hemos hecho ahora. Ahora bien, entonces ahora, continuando con el muestreo estratificado, el gran problema del muestreo estratificado son los estimadores de los estratos, ¿verdad? Entonces tenemos que ir anotando cuál sería la media del estrato J, ¿sí? Para ello entonces decimos que la media del estrato J va a ser XJ raya, que como ya sabíamos es la sumatoria desde I hasta NJ de X y J, ¿no? Dividido entre NJ. Este es la media muestral del estrato J, ¿sí? Así, como lo calculamos habitualmente. Entonces, esta es la media del estrato J, eso tiene que quedar claro. La varianza muestral del estrato J sería entonces SJ al cuadrado igual a la sumatoria de 1 hasta NJ de X y J menos la media de XJ al cuadrado dividido entre NJ. Entonces, esta es la varianza muestral del estrato J. La cuasi varianza muestral del estrato J sería lo mismo, solo dividido entre NJ, ¿no? Entre N menos J. Perdón, entre NJ menos 1, ¿no? Este sería entonces la cuasi varianza muestral del estrato J, ¿ya? Ahora tendríamos que encontrar la varianza de la media muestral del estrato J. De la media, pero estamos hablando ahora, ¿no? Sabemos que eso es, en realidad, sería que aquí estamos tomando una población finita. Por lo tanto, la relación estimada de la varianza del estrato J dividido entre NJ nos está dando la relación correspondiente a la varianza de la media muestral. Y la fracción de muestreo nos está corrigiendo de una población finita, ¿no? De una población finita. Por eso aquí tenemos NJ mayúscula menos NJ minúscula dividido entre NJ menos 1.
Entonces, aquí con esto estaríamos encontrando la varianza de la media muestral. Yo voy a volver a escribir esto para que ustedes se den cuenta y después cómo lo estamos enfocando en nuestro análisis, ¿verdad? A ver, en nuestro análisis, este señor Rodríguez no entiende, no se puede entrar cualquier rato al aula. A ver, lo que estamos indicando es lo siguiente. ¿Cuál es nuestra primera media? La media que la conocemos, esta es la media. Esta media hemos dicho que es la sumatoria de los x sub i dividido entre n. Pero ahora sucede que estamos en un conjunto, más bien en una población donde existen subconjuntos que son mutuamente excluyentes, ¿sí? Por lo tanto, están repartidos y vale el término, ¿verdad? Entonces, aquí yo tomo que este es el estrato J. Entonces, para encontrar solamente la media de este estrato, ahí lo que estoy diciendo es, lo voy a poner así, estoy diciendo que la media del estrato J se calcula por la sumatoria, ahora tiene que ser de IJ, ¿no? Respecto a J para NJ. Entonces tengo que hacer sobre J la suma porque J es el estrato, ¿sí? Y eso es lo que hemos analizado en la fórmula que hemos visto aquí, ¿sí? NIJ y sobre J, ¿no? Esto va de I igual 1 hasta NJ. NJ entonces sería el tamaño, aquí nos falta anotar que estamos sumando hasta el tamaño NJ, el tamaño del estrato, ¿no? Y bueno, y esto es I, tienes razón, aquí hay un error, esto es I de igual 1 hasta NJ, ¿no? Después hemos dicho que podemos calcular la varianza muestral y eso hemos dicho que es la sumatoria de la diferencia de x sub i menos la media al cuadrado dividido entre n, ¿sí? Aquí hacemos exactamente lo mismo, pero ahora hacemos para un extracto en particular. Ese extracto en particular, entonces, va a ser la suma sobre i, desde que igual 1 hasta nj, tamaño del estrato, de x y j menos la media j al cuadrado. Todo dividido, entonces, entre nj. En la parte izquierda estamos haciendo la conceptualización como lo hemos visto antes y aquí estamos aplicando para los estratos respectivos. Con la cuasivarianza hemos dicho que es lo mismo, solamente que en vez de dividir por n, dividimos entre n menos 1, ¿verdad? Aquí hacemos n menos 1. Entonces, vamos a tener aquí la sumatoria desde que igual 1 hasta nj de x y j menos la media de j al cuadrado y aquí dividimos entre nj menos 1. Entonces, eso es lo que estamos conceptualizando. Y lo que ahora queríamos ver era el sigma de la media muestral. Eso hemos dicho que es igual al sigma poblacional o a su estimación, dividido entre el tamaño de la muestra. Y cuando es finita, como este caso es finita, se tiene que conocer, hemos dicho que n es la suma de todos los estratos. Lo mismo pasa con las muestras, ¿no? La muestra va, para cada uno se va sacando su muestra. Y después hemos dicho que una vez que conocemos esto, ponderamos las muestras. Entonces aquí, como esto es finito, esto tendría que ser n menos n minúscula. Y en el denominador tendría que ser n menos 1. Entonces, haciendo una analogía con esto, el sigma de la media muestral de J, eso va a ser igual entonces a sigma dividido entre NJ, y esto multiplicado entonces por NJ menos NJ minúscula, dividido entre NJ menos 1. Esto es lo que estamos planteando. Entonces, al lado izquierdo hemos hecho la conceptualización general y al lado derecho hemos hecho la específica para aplicación a lo estratificado, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí estamos indicando. Estos son los estimadores, entonces. La media muestral del estrato J
la sumatoria de X y J sobre NJ. La varianza del estrato J es la diferencia de la variable X y J menos su media, J al cuadrado dividido entre NJ. La cuasivarianza muestral J es la sumatoria de X y J menos la media J al cuadrado dividido entre NJ menos 1. Y la varianza de la media muestral del estrato J es igual a el sigma J al cuadrado estimado menos NJ dividido entre NJ multiplicado por el factor de ajuste, ¿no? Para población finita. Entonces, estas fórmulas no nos podemos olvidar, las tenemos que, si no saber de memoria, al menos constantemente repasarlas, ¿no? Ahora bien, esta es la parte más complicada, ¿no? Ahora, las ponderaciones, ¿cómo se ponderan entonces? Entonces, para encontrar las ponderaciones tenemos que hacer algunas fórmulas. ¿Cuál sería la media muestral ponderada entonces? La media muestral ponderada la anotan con P, también a veces la anotan con C, pero nosotros vamos a anotar con P de ponderación. Entonces sería X raya P, que va a ser igual entonces a la sumatoria desde que J igual 1 hasta L de NJ por la media del estrato J dividido entre el tamaño de la población. Es importante aquí anotar el desglose, ¿no? Porque a veces ese desglose no nos permite. Lo que estoy indicando aquí, que es esto, es N1, media del estrato 1, más N2 por la media del estrato 2, y así sucesivamente voy hasta la media, perdón, el tamaño del estrato J por la media del estrato J, ¿no? Y todo dividido, dice, entre el tamaño de la población. Ahora ya sabemos que esto también podríamos plantearlo con W, ¿verdad? W1 por la media de 1, W2 por la media de 2, más WJ por la media de J. Así sería, ¿no? Entonces, no hay que complicarse con las sumatorias. Las sumatorias son bastante sencillas. Aquí estamos en un proceso de ponderación, entonces. Ahora bien, entonces esta sería la media ponderada, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la varianza muestral ponderada? Esta es la varianza muestral ponderada. Ese cuadrado P es muestral ponderada. Cuando estamos refiriéndonos a esto, no sé si aquí lo hemos visto. Aquí. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que dentro de esto estoy encontrando la media. En este caso sería la media 1. Estoy encontrando la varianza 1 muestral. Y estoy encontrando la cuasivarianza muestral 1. ¿Sí? Aquí lo mismo. Aquí encuentro la media 2, la varianza muestral 2, la cuasivarianza muestral 2 también. ¿Ya? A este también le calculo la media 3, la varianza muestral 3 y la cuasivarianza muestral 3, ¿no? Eso es por cada estrato voy a hacer lo mismo. Pero cuando hago la ponderación, entonces aquí, ¿cuál es de esta muestra ponderada? ¿Cuál es su media? Por ejemplo, la media ponderada. Ahora es de todito, ¿sí? S ponderada, ¿sí? También tendría que calcular la cuasivarianza ponderada. Y finalmente tendría que calcular el sigma de la media ponderada, ¿sí? Entonces, eso es lo que ahora en esta segunda parte estamos consiguiendo, ya para la ponderación respectiva, ¿no? Para la ponderación respectiva. Entonces, esto era para la muestra, para los chiquititos, ya sabemos cómo calcular. Ahora queremos encontrar para el ponderado. Y para el ponderado, entonces, lo primero que tengo que hacer es encontrar la media muestral ponderada, ¿no? Que es esto. Perdón, aquí. Está bien. Se puede hacer también con W, porque hemos dicho que W es la relación del N del estrato respecto al N poblacional, ¿no? Eso no lo podemos perder de vista, lo podemos anotar aquí.
indicando que WJ de manera general va a ser NJ respecto a N, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar esa situación y en función de ello me va a dar esto. Esta es la media muestral ponderada, de la media ponderada, entonces. Ahora, la varianza muestral ponderada, eso es igual a esto. A la sumatoria, ¿sí? Igual que en el anterior caso, pero ahora tengo que sumar los NJ al cuadrado por los SJ al cuadrado dividido entre N cuadrado. Eso lo voy a anotar aquí. Espero que me alcance el espacio. Entonces estaría indicando que esto sería igual, como hemos hecho aquello, ¿no? N1 al cuadrado por la varianza muestral más N2 al cuadrado por la varianza muestral más NJ al cuadrado por SJ al cuadrado. Todo dividido entre N al cuadrado. ¿Sí? Y no se olviden, podríamos también esto utilizar con W, ¿verdad? Entonces sería W1 al cuadrado por S1 al cuadrado más W2 al cuadrado por S2 al cuadrado y así sucesivamente, ¿sí? Hasta el término décimo, ¿no? Hasta el término J. Ahora, eso es la varianza muestral ponderada. La cuasi varianza muestral ponderada, de la misma forma, tiene la misma forma. Entonces ahí no hay dónde perderse, ¿no? Lo mismo tendríamos aquí, tendríamos ese ponderado al cuadrado, va a ser igual entonces a N1 al cuadrado por la cuasi varianza más N2 por la cuasi varianza, esto es al cuadrado por si acaso. Y así sucesivamente hasta el término jotésimo. Va, el término jotésimo sería esto así. Y todo dividido entre n cuadrado, ¿no? Si esto lo utilizaríamos con W, sería W1 al cuadrado por la cuasivarianza 1 más W2 por la cuasivarianza 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora, el último que nos correspondería sería la varianza de la media muestral ponderada, ¿no? Entonces, la varianza de la media muestral ponderada, igual que en el caso anterior, entonces, es simplemente la relación. Entonces, aquí voy a empezar aquí, sería sigma de la media muestral ponderada al cuadrado. Y eso va a ser entonces a N1 al cuadrado por sigma de la media ponderada 1 más N2 cuadrado por sigma de la media 2 al cuadrado más NJ al cuadrado por sigma de la media J al cuadrado. Y todo dividido entre N cuadrado, ¿no? Y lo mismo que se puede hacer con los W, ¿no? Se puede utilizar los W. Entonces, estas fórmulas ponderadas son las que no hay que perder de vista y hay que mantenerlas hasta el final, ¿sí? Hay que mantenerlas hasta el final. Con esto prácticamente ya estaríamos terminando este capítulo. No vamos a hacer este ejemplo. Vamos a empezar a ver entonces el muestreo por conglomerados. Entonces, el muestreo por conglomerados consiste en dividir la población en subconjuntos mutuamente excluyentes y exhaustivos. La muestra se obtiene por el muestreo aleatorio con la participación de todos los subconjuntos. Entonces, aquí hay una diferencia con el estratificado. En el estratificado, de cada uno se obtenía una muestra y la muestra definitiva era una ponderación de todas esas parciales. Aquí no, aquí se saca la muestra con la participación de todos los estratos. Es decir, todos los estratos tienen que participar con sus elementos y no se permite que cada estrato tenga su propia muestra, ¿no? Aquí hay una sola muestra. Por eso se llama muestreo por conglomerado. Ahora bien, vuelvo a reiterar, en el caso
del muestreo estratificado se divide la población por una característica especial. En el caso del muestreo por conglomerado, es un muestreo más ordinal, es decir, por orden, ¿sí? Más que por una característica. Bien, entonces la característica es que la unidad muestral es un grupo de elementos de la población que forman una unidad a la que llamamos conglomerado, ¿no? Es un conglomerado de subconjuntos, si vale el término. A diferencia de un estrato, un conglomerado es una unidad de elementos que contiene representantes de toda la población. Se aplica cuando es difícil tener una lista de todos los individuos que forman parte de la población del estudio. Ahora bien, ¿cuáles serían sus ventajas? No es necesario disponer de la lista de toda la población, sino de las subpoblaciones de orden superior, extraídas, por ejemplo, de las escuelas primarias y secundarias, ¿no? Existe una considerable reducción de costos. La desventaja es que puede ocurrir que los miembros de una unidad superior se parezcan, reduciendo la representatividad de otros en la muestra final. Entonces, dentro del muestreo por conglomerados hay dos muestreos, uno que es el muestreo sistemático y otro que es el muestreo por áreas. En el sistemático, entonces, consiste en seleccionar unidades muestrales de una población previamente listada, cada késimo elemento, intervalo, después de un comienzo arbitrario, ¿no? Por lo tanto, entonces, yo puedo empezar en cualquiera de las partes y digo I, y a este I le tengo que sumar lo que se llama el intervalo muestral, que sería K. En el otro caso sería I más 2K, I más 3K, y así sucesivamente hasta el término késimo, ¿no? Ahora bien, este intervalo se puede obtener dividiendo el número de elementos de la población por el número de elementos que constituyen la muestra, ¿no? Es decir, K va a ser igual a la relación del tamaño de la población sobre los elementos de la muestra, ¿no? Tamaño de la población sobre el tamaño de la muestra. Entonces, suponga que una población de 50 elementos se decide tomar una muestra aleatoria de 5 elementos. Aquí tenemos esto, ¿no? Entonces dice que tenemos en total 50 elementos y queremos tomar 5 elementos. Ahora bien, yo puedo tomar de manera arbitraria, puedo empezar en cualquier I, ¿verdad? Entonces yo puedo tomar, no vamos a tomar en cuenta esta tabla. Entonces tengo I, voy a asumir que sea 3 entonces, ¿no? El primer elemento, 5 elementos necesito. Entonces, yo tengo que establecer K. ¿Cuánto sería K? Como tengo 50 elementos y quiero 5, entonces K es 10. Entonces, el primero es 3. El segundo elemento sería I más K. Entonces, sería 3 más 10. Entonces, sería 13. El tercer elemento sería I más 2K. Eso sería entonces 20 más 3, 23. El cuarto elemento sería I más 3K. Eso sería 33. Y el último elemento sería I más 4K. Entonces sería 43. Entonces la muestra está constituida por estos elementos. Eso significa entonces que en la muestra el subconjunto 1 va a contribuir con 3. El 2 va a contribuir con el 13. El 3 va a contribuir con el 23. El 4 va a contribuir con el 33. Aquí hay este es el 4. No vamos a considerar esto. A este le vamos a llamar N5. Pues solamente son 5 subconjuntos. Y en este caso sería este el 43. Ahora, lo que nos está indicando es que no hay una división de la población por un estrato, sino es sistemático, es por orden. Entonces, eso significa que en este primer estrato tendré el 1, el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y hasta el 10. En el segundo tendré los que corresponden del 11 al 20, ¿verdad? Entonces tendré el 11, el 12, el 14, el 15,
el 16, el 17, el 18, el 19 y el 20. En este otro tendré del 21 al 30. Entonces tendré el 21, el 22, el 24, el 25, el 26, el 27, el 28, el 29 y el 30. En este otro tendré del 31 al 40. Entonces, el 31, el 32, el 34, el 35, el 36, el 37, el 38, el 39 y el 40. Y finalmente, en este último tendré del 41 al 50, ¿no? Tendré el 41, el 42, el 44, el 45, el 46, el 47, el 48, el 49 y el 50. Entonces, lo que hemos hecho aquí es, hemos utilizado el muestreo sistemático, tomando en cuenta el intervalo del muestreo, que es la relación del tamaño de la población sobre la muestra, ¿no? Sobre el tamaño de la población sobre la muestra. Y haciendo el correspondiente valor. Este otro ejemplo está con el 4, ¿no? Es decir, empieza en 4 y como tenemos 10, entonces va sumando 10. Tengo 14, 24, 34 y 44. Y la población ha sido dividida en forma sistemática ordinal, por orden, por número, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Después tenemos el muestreo por áreas, ¿no? Que consiste en seleccionar una muestra por áreas geográficas a partir de planos. Por ejemplo, manzanas de casas de una ciudad. Una vez elegidas al azar, las áreas a muestrar se entrevistan a todos los elementos de esos grupos, por ejemplo, hogares en esas manzanas. En el muestreo por áreas se ejecutan en 1, en 2, hasta en 3 etapas, ¿no? Ahora, para el muestreo por áreas, especialmente en las ciudades, en las metrópolis, hay una forma de codificar que está dada por el código catastral, ¿verdad? El código catastral permite entonces un muestreo mucho más específico y además ordenado. Entonces, es posible realizar en planos catastrales el muestreo. Entonces, igual que hemos visto anteriormente, primero siempre se hace el muestreo aleatorio simple, se toma los elementos muestrales en función a un instrumento que puede ser mecánico o electrónico, como los números aleatorios, ¿no? Y a partir de ahí se construye el muestreo por conglomerado por áreas, ¿no? Ahora tiene la ventaja de que al estudiar solamente un reducido número de grupos y elementos, entonces su costo también es bajo, ¿no? Esa es una de las ventajas, entonces. Ahora bien, por ejemplo, en el muestreo de áreas se desea tener una muestra de 600 viviendas de una ciudad para la medición de la preferencia de un producto de consumo masivo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace primero? El muestreo consistiría en la selección mediante el muestreo aleatorio de lo siguiente. Primero tendría que conseguir qué zonas van a entrar. ¿Qué es una zona? Consideramos una zona un conjunto de manzanos de una ciudad, ¿sí? Entonces, la zona X es un conjunto de manzanos. 2, Y es el manzano. ¿Y qué es un manzano? Es el conjunto de viviendas de cada zona, ¿no? Entonces, hay un conjunto de viviendas, de unidades familiares que se considera un manzano. Y finalmente tenemos las viviendas de cada manzano. Entonces se puede ir en 3 etapas. Primero se fija mediante el muestreo aleatorio las zonas. Después, mediante el muestreo aleatorio simple, se fijan los manzanos. Y finalmente se fijan las viviendas de cada manzano. Entonces, ese es el muestreo sistemático por áreas, por regiones geográficas, ¿no? Por regiones geográficas. Aquí tenemos un plano, entonces, que se puede utilizar, ¿sí? Entonces, aquí lo único que primero tendríamos que hacer es el muestreo aleatorio simple para definir qué zonas vamos a entrar con el análisis. Y dentro de las zonas ya podemos ver las delimitaciones que tiene cada uno, que serían establecer los manzanos que son los conjuntos de unidades de vivienda. Y dentro de cada manzano hay viviendas que también tendrían que ser seleccionadas
el muestreo aleatorio que hemos visto y el muestreo por áreas. Con esto estaríamos acabando este capítulo. Nos falta un capítulo bien corto, que es el cuarto, y el examen ya lo teníamos programado con anterioridad, entonces no se va a modificar el examen, lo vamos a realizar en la fecha que estaba prevista en el programa. El laboratorio número 3 de este capítulo lo van a entregar en una semana, entonces en una semana lo van a subir al Schoology, ¿no? Para que no tengan mucho problema, entonces puedan trabajar todo lo que puedan ahora. Y si tienen alguna duda, lo podemos ver el día martes, ¿no? El día martes empezaríamos entonces con el último capítulo de esta primera parte, que básicamente habla de la estimación puntual. ¿Hay alguna pregunta? Bien, compañeros, entonces nos vamos a quedar aquí. Vamos a continuar el día martes. Hasta el día martes, entonces. Bueno. No, Inge. Recording stopped.